Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. De la tarde, completamente en vivo, ya estamos con ustedes, el único podcast en vivo de la televisión venezolana Al Día. Señores, hay temas a los que llegamos en nuestras conversaciones que suelen ser muy profundas, de producción, en las que, bueno, conversamos sobre cosas que nos pasan en la vida cotidiana, temas personales que dan, obviamente, para llevarlos a la pantalla, y este es uno de ellos, ¿no? Y tiene que ver con esas cosas que uno cree cuando se sienta y reflexiona, no están conectadas en principio y luego te das cuenta que sí, que todo es desenlace de algo, que hay decisiones incluso que si te pones a pensar, si hubieses decidido de manera distinta, eso hubiese cambiado totalmente el desenlace de los acontecimientos. En eso prácticamente se basa, sobre la variación de algunos datos particularmente que cambian el contexto. Y yo creo que esto se aplica al tema meteorológico, a la biología, a la economía, a distintos aspectos, pero en la vida cotidiana sucede mucho. ¿Nunca te ha pasado de repente que te devuelves a tu casa, se te quedó la llave, se te quedó el termo? O sea, yo me he devuelto como 3 veces, digo, ya va, ¿será que no debo salir? Hay que revisar Entonces eso. uno se arriesga y dice, y en muchas ocasiones muchas personas en determinados accidentes, por ejemplo, han dicho, wow, yo no pude entrar en el momento en el que quería entrar por cualquier circunstancia y resulta que me salvó de algo el hecho de no entrar. Así es, Jocelyn. Bueno, y hay quienes plantean también que existe quizás algo que tú no puedes evitar, que te iba a suceder de esa forma, porque está establecido así, es el destino, es tu destino. E incluso las religiones también hablan de ese tema, de que es tu destino en particular. No soy muy creyente de eso, creo que... ¿En qué crees tú? A ver. Más creo yo en la causa de efecto de que obviamente todo va a variar o todo va a cambiar según las acciones que tú ejerzas en ese momento. Y también creo que obviamente, como tú lo estás planteando en algunas circunstancias o situaciones particulares, también sucede quizás incluso con nuestra vida amorosa, por ejemplo. Si no hubieses contestado ese mensaje, si no hubieses ido a esa fiesta, si no hubieses ido a ese lugar, entonces obviamente las cosas pudieron haber sido distintas, pero bueno. No es momento de arrepentirse de haber contestado los mensajes. No, bueno. Lo que pasó, pasó. Además también pasa incluso con esto del destino, porque creo que lo hemos comentado en nuestros programas con el tema del tren, que se te pasó el tren, que no vuelve a pasar más nunca, que esa era la oportunidad de tu vida. Entonces yo creo que esto del destino en particular, no estoy de acuerdo, sin embargo no estoy cerrado a conocer quizás otra visión. ¿Sí? ¿Crees que...? O sea, ya va. Es como un poquito de todo. Ok. Un poquito del destino. Hay cosas que están determinadas para ti, hay un plan, obviamente. Hay una misión de vida, hay gente que cree también en eso. Yo también creo un poquito en eso. Pero también las acciones que vayas tomando o las decisiones que vayas tomando en el camino determinan sencillamente cómo va a terminar eso o cómo será tu paso en el tránsito de este plano, si aceptas que solo existe este. Bueno, si aceptas que existen otros, ya la historia es un poquito más profunda. Somos parte de un todo, es nuestro capítulo de hoy. Veamos qué dice Carla de este tema, efecto mariposa. Adelante, Carla. ¿Te atraen los misterios de la antigüedad? ¿Sientes curiosidad por la sabiduría que trasciende el tiempo? Existe un libro que ha fascinado a buscadores del conocimiento durante siglos, el Kybalión. Se dice que contiene las enseñanzas de Hermes Trismegisto, una mente brillante con una sabiduría cósmica y atemporal. Lo sorprendente es que esta sabiduría ancestral sigue resonando hoy, en pleno siglo XXI. Incluso la física cuántica encuentra paralelos asombrosos en sus principios. Uno de los pilares del Kybalión es el principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Esto significa que cada cosa que vivimos es el resultado de algo que generamos consciente o inconscientemente, en esta vida o quizás en otras. Cuando hablamos de casualidad, solo estamos ignorando una ley que aún no comprendemos. Pero en la vida compartida debemos recordar que no estamos solos, somos parte de un todo. Como dice el proverbio chino, el leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del planeta.
Hasta las acciones más pequeñas tienen un impacto. Es el famoso efecto mariposa, un concepto de la teoría del caos que nos recuerda que todo está conectado. En este mundo todos somos parte de un mismo tejido. Reflexiona sobre tus causas y observa tus efectos. Mira, este programa va a ser seguro de mucha reflexión, muchas opiniones y puede hacerlo al día.tv8, Roger Villegas TV y Jocelyn Correa con S. Mira, momento de presentar a nuestros invitados, de adentrarnos en el tema, de saber además cuáles son esas visiones, esas opiniones y esas percepciones acerca de algo que puede ser muy complejo, pero que si usted se pone a reflexionar va a caer en cuenta de muchas cosas. Adelante, vamos a ver quiénes nos acompañan el día de hoy. Somos parte de un todo, de nuestro capítulo del día de hoy, puso un efecto mariposa. Tenemos acá a Henry Linares, ingeniero, también doctor en seguridad de la Nación y amigo de acá de Al Día. Bienvenido. Gracias, Roger. Muy amable, Jocelyn. Siempre bienvenido. Gracias. Mira, también presentamos a Luigi Arias, comunicador. ¿Qué tal, Luigi? ¿Cómo estás? Así es, muchas gracias por la invitación, Roger. Jocelyn. Jocelyn, he tenido la oportunidad de estar trayendo otros Acompañando a amigos, otros invitados. acompañantes, pero ahora estoy como invitado acá. Mire, Bienvenido, hermano. Exacto, queremos inicialmente pues conocer su punto de vista respecto a este tema, ¿no? Eso de que todo está conectado. ¿En qué creen ustedes? Y obviamente partiendo de qué significa y en qué está basado también ese efecto mariposa. No sé quién quisiera comenzar. ¿Por aquí? Sí. ¿Por aquí? Como tú Como digas. quieras. Adelante. Ok, en primer lugar, con la invitación, ciertamente el efecto mariposa es una teoría de los años 1960, Edward Lorenz, donde lo explicaba bien el programa, en la antesala, un aleteo de una mariposa en un sitio del planeta puede modificar. Eso hay teorías y está comprobado en ciertos espacios y desde la física y desde más de la física cuántica. Okay. Desde los años 1900 hay otros, desde Einstein, vamos a comenzar por Einstein. Albert Einstein decía que después de cada puerta que abre la ciencia, ahí está Dios. Yo pienso igual. O sea, desde lo científico, desde la ingeniería, desde la física, desde las leyes de Newton, primera, segunda, tercera ley de Newton, donde me hablan de acción y reacción, que cada causa tiene un efecto y falta la consecuencia. Tenemos causa, efecto y consecuencia. Debemos profundizar eso. Es impredecible a veces la consecuencia. Es impredecible. Nosotros en la Universidad Militar estamos en control de riesgo y administración de desastres, ¿no? Tiene que ver mucho en lo meteorológico, en la influencia de la naturaleza y, por supuesto, en la influencia del hombre. Y ahí se ve que aplicamos desde las leyes del universo, de la naturaleza, y la ciencia del hombre. O sea, detrás de cada puerta que abre la ciencia está Dios. El 90% o un alto porcentaje, para no decir el 90%, mejor un alto porcentaje de lo que ocurre está el pensamiento humano. Esa naturaleza del pensamiento humano. Entonces, para darle la palabra y continuar el tema, siempre recomiendo muy humildemente que todo el tiempo estamos pensando, lo hemos dicho en otros programas. El ser humano, el primer pensamiento es el creativo, por eso es que inventamos tanto. Entonces, después salen el pensamiento racional, emocional, visceral, está este tema en las redes y en la ciencia de los otros cerebros, tanto el que piensa emocionalmente desde el corazón como el que piensa desde las vísceras, desde el estómago. ¿Con cuál debemos tomar decisiones? Con el racional. Muy bien, Luigi, bienvenida nuevamente. Como conocedor también de la palabra de Dios, hay quienes dicen también que hay quizás un destino divino, una ley divina que tienes un destino ya y quizás de ahí no puedes separarte aunque tomes cualquier otro camino. Una misión de vida, exacto. ¿Cómo lo ves tú? Hay una creación, estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu. Fíjate que cuando vamos a la Biblia fue hecha en un proceso y una línea continua, pero cada uno de los pastores, de los profetas de ese entonces, tenía una correlación en una línea de tiempo. En el efecto mariposa lo podemos llevar en la parte cristiana o la parte religiosa.
todo caos va a desencadenar una respuesta positiva o negativa para tu vida. Pero hay decisiones que quizás te van a llevar a tomar decisiones que te va a llevar a un mejor futuro, pero hay pequeñas decisiones que si no las sabes tomar, va a hacer que lo que el Señor tenía predeterminado para ti no se cumpla en tu vida. Es decir, que puede cambiar esa misión de vida en ese sentido. Por supuesto que sí. Por las acciones de nosotros. Por las acciones de nosotros. Tomamos millones de decisiones diarias. Tenemos que saber cuál es la decisión adecuada para cada uno de nosotros. Bueno, desde el momento en el que nos levantamos, hasta con qué pie nos levantamos, nosotros estamos decidiendo cómo va a ser. Yo soy de la teoría de no tomar una decisión ya es una decisión. Exacto. Y nosotros Decidir, no decidir es una decisión. Exactamente. colocamos algunos ejemplos nosotros. En su caso, desde su profesión como ingeniero, ¿podría quizás ejemplificarnos alguna decisión que usted considere o incluso desde esta misma parte de la especialización en Sí. mitigar riesgo, algunos ejemplos quizás para quien nos está viendo cómo se aplica esto en el día a día, por ejemplo, en su caso? Sí. En la unidad curricular Gestión, Control de Riesgo y Administración de Desastres, siempre, eso es desde que nos levantamos, como lo acaba de decir Jocelyn, hasta que nos vamos a descansar, hasta dormir. De hecho, estamos durmiendo y corremos peligro. No sabemos a quién tenemos al lado, ¿no? Vamos a... Uy, eso ya es otra cosa. Para hacer ameno, ¿no? No, pero científicamente o técnicamente o en investigación, o sea, nos vamos a una teoría, a unos argumentos. Siempre expreso que tenemos que tener en primer lugar los argumentos. O sea, si vamos a tomar una decisión, tenemos que tener los argumentos. Stephen Covey en Los hábitos de la gente altamente efectiva lo dice francamente. Tenemos que fortalecer el sentido común y la lógica. Muchas veces actuamos por impulso, no pensamos. No es que no pensamos, estamos pensando automáticamente, pero no pensamos la acción que vamos a tomar y lo que pueda desencadenar esa acción. O pensamos desde la emocionalidad totalmente. Exactamente. Entonces hay dos teorías, Roger, que en la física, que son las leyes de Newton, y después para el 1900 las leyes de Max Planck. Max Planck profundiza lo que es la teoría cuántica, que es un mundo más del universo y los puntos negros y todo esto que se está viendo hoy día, que invito a la audiencia a que prestemos atención a aquellos que tienen argumentos, vuelvo y digo. O sea, porque no puede salir alguien a opinar un criterio o a tener un criterio muy particular si no tiene un argumento. Siempre buscamos el argumento, el soporte de eso. ¿Tiene soporte? Sí. Le decía a Luigi en antesala que Dios está en todo. Todos somos creyentes, los que creen y los que no creen. Los que creemos y los que no creemos. Además que los que no creen a veces terminan cediendo. Nos ha pasado en este espacio porque hemos tocado distintos temas. Toca ceder. Y sobre todo, de verdad, también hemos hablado de ese tema. Y en muchas oportunidades hay gente que dice, wow, yo no creo, pero es que eso no tiene explicación lógica desde mi punto de vista. Ya, pero no ha respondido mi pregunta. Sí. Con ejemplos. Exacto. dices tú. Sí, en función a, para responder tu pregunta y en función a lo que refuerza Jocelyn, nosotros debemos tener presente desde el pensamiento, Roger, desde la naturaleza del pensamiento humano. La palabra tiene poder porque sale del pensamiento. Entonces nosotros debemos de fortalecernos a través, y vuelvo a ver si respondo la pregunta. Desde la teoría, desde la ciencia están las leyes que están comprobadas, las leyes del universo y a través de las leyes de Newton. A través de esto nosotros podemos tener resultados. Hay quienes piensan que es yo lo voy a responder de esta forma, hay un propósito de vida, ¿no? ¿A qué vinimos a este mundo? ¿A qué vinimos a este mundo? Entonces, yo aconsejo a los que llegamos a 50 años, ¿verdad?, que hacemos reflexiones y nos vamos más por la teoría de vida, en que nos queda menos tiempo que vivir que el que hemos vivido. Nos queda menos tiempo que vivir que el que hemos vivido por naturaleza humana, porque todo es comprobable. Lo que quiero es dejar el mensaje en que la teoría se lleva a la práctica. En la práctica tú tienes el conocimiento. Desde la especialidad fortaleces ese conocimiento y le das la respuesta a la acción que tienes. El futuro, el destino
El destino, tú tienes una planificación y antes de esa planificación tienes una planeación. Planeas en la mente, después lo llevas al documento, al papel. Una vez que tienes la planeación, la transcribes en la planificación y haces tu planificación de vida, pero no es que eso está 100%, está, 100% seguro, ¿no? entran los conceptos de destino y futuro. Y las variabilidades que te van a suceder en el tiempo. Las variables que te suceden en el tiempo, que dejo aquí, que la variable que está en toda la fórmula es esa, el tiempo. No, y que si nos vamos a la teoría inicial, ciertamente esas variables iniciales y su modificación cambia totalmente el destino de las cosas. En un ejemplo cotidiano, incluso que conecte con la gente, ¿te ha pasado esto de que una situación en particular desencadena otra y dices, bueno, pareciera que todo está como conectado, todo como que se arma dependiendo de cómo se van dando las cosas? Mira, fíjate, hablaste desde las emociones. Yo quiero dar un ejemplo de las emociones. Hay cosas que están trabajando en las personas, que es el caos. Cuando hay emociones en tu vida, es como una nube que está arriba. Bueno, pero siempre hay emociones, ¿no? Está Hay presente. hay emociones presentes, pero cuando hay emociones y no trabajamos de la parte de raciocinio, Ok. es como una nube que está encima tuyo y se mueve y no es constante. Pero cuando trabajamos de raciocinio es algo que está plantado. Fíjate, el lado izquierdo de nuestro cerebro son las tomas de decisiones y las cosas que ya conocemos. Pero cuando activamos el lado derecho de nuestro cerebro es donde están las cosas que no conocemos, la creatividad, y la creatividad divina viene del Señor. A veces hay personas y matrimonios que están pasando por un caos, que están pasando por conflictos, que no saben qué hacer incluso con su familia. Entonces es ahí donde entra la variable de Dios, la variable de Jesús. Porque solamente así como Jonás, fíjate el caso de Jonás en el mar, el Señor le entregó una misión. Él se escondió del Señor, él quiso huir de la misión del Señor, se monta en una barca. En medio de la barca comienza una tormenta y en esa tormenta él mismo se levanta y dice, soy yo el causante de la tormenta. Los que están con él en la barca deciden lanzarlo al mar y cuando lo lanzan al mar la tormenta baja. Yo quiero decirle a muchas personas que están pasando por situaciones, por conflictos, por cosas que no tienen soluciones, que solamente clamen a nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, porque Él sabe cuáles son las variables y las circunstancias que están pasando tu ¿Y si vida. no creen? Si no creen, bueno, tenemos que comenzar a creer, porque hay personas que no creen en Jesús, pero la creación divina, hay gente que piensa que viene del mono o viene de dónde, somos creados por Dios. Aquí, Eso desde el punto de vista científico, ¿no? Lo que se dice. Luis, aquí quiero La teoría hacerte de Darwin. quizás dos preguntas en una. Ok. ¿Los actos de bondad consideras que puede generar grandes cambios quizás en una comunidad o en en un determinado espacio, si lo has podido ver? Y en desencadenar otras Exacto. cosas. Y en este caso, quizás por lo contrario, hacer un acto quizás que no sea bondadoso, sino al contrario, un acto negativo también podría desencadenar algún efecto negativo en magnitud y si existe el karma. Bueno, te dice 3 de hecho. Fíjate, el primero de la bondad, claro, va a desencadenar cosas buenas y positivas, pero el otro también te va a desencadenar cosas malas, cosas que no tienes que hacer. La otra que me dijiste era, El karma. ¿Crees en el karma? ¿Existe el karma para hermano, ti? hay cosas que existe el bien y existe el mal. Existe un cielo y existe un infierno. Así como existe las cosas malas, existen las cosas buenas. O sea, alguien hablaba aquí de conectarnos, cuál es nuestro verdadero propósito de vida. Cuando nosotros conocemos cuál es nuestro verdadero propósito, nosotros vamos a fluir en el don que el Señor depositó en cada uno de los que están presentes en este estudio y en que nos ven en cámara. Pero tenemos que primero reconocer a qué venimos a la tierra. Si no reconocemos a qué venimos a la tierra, vamos a tener problemas y consecuencias y el efecto mariposa va a estar siempre presente en nosotros. Vamos a vivir en caos y en caos. ¿Es fácil reconocer a qué venimos a la tierra? No es fácil de conocer, pero cuando Buena nos pregunta. conectamos con su esencia, Yo todavía cuando no lo buscamos de una ayuda. Yo sé que mucho de acá, por eso cuando yo te hablo de la familia, porque hay un ataque a nivel mundial. No sé si ustedes saben o conocen de familiares que están teniendo conflictos, separación de matrimonio, los niños haciendo cosas que no son. Entonces tú dices, wow. De hecho, yo ¿qué es percibo esto? algo. Yo Es un percibo ataque, algo. hermano. Yo percibo algo y lo comentábamos esta mañana, ¿no? Me he dado cuenta, quizás porque, bueno, algunas personas rompen con ciertos estereotipos de cosas, no sé qué, ahora percibimos, o esta generación está percibiendo las cosas de forma distinta y bajo su propio propósito, ¿no? Pero veo mucha gente
que está, o sea, cuando hablas con esas personas, tú los ves sonriendo y tú dices, wow, qué bien, no sé qué, tienes una percepción de... Y cuando conversas con ellos te das cuenta que hay un montón de gente que está rota emocionalmente hablando. Sí. Un montón de gente que está buscando sanar, por ejemplo. Y eso parece repetirse. O sea, pareciera como algo como muy cotidiano. Te encuentras con eso cuando profundizas, porque obviamente en el día a día Claro. uno tiene una cara o uno muestra lo que uno quiere mostrar. Hay otras cosas que son muy personales y hay otras cosas que son bastante profundas y muy de uno. Y no todo el mundo lo va a percibir hasta que tú logres conectar, me pasó hace un rato, con cosas y la gente termina a través de la confianza contándote y dices, wow, o sea, hay mucha gente en este momento y eso tiene que ver con rupturas, con temas emocionales, con la ruptura también de ciertos estereotipos, de ciertos patrones, cosas que no quieres seguir haciendo o cosas que no quieres repetir. Y hay mucha gente buscando sanar desde todo punto de vista, entendiendo también el hecho del espíritu y obviamente el cuerpo físico. Bueno, y por eso para nada es un secreto que acá en este espacio hemos tenido cantidad de psicólogos y psiquiatras porque, y también lo vemos en las plataformas digitales, como el tema emocional, el tema psicológico ha tenido una preponderancia Cobrado mucha fuerza. en los últimos años y de atender, ¿no?, todas estas situaciones que quizás en épocas anteriores eran muy banalizadas. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso quiero preguntarle a Henry Linares si sabe su propósito de vida, porque lo escuché aquí murmurando un poco mientras Luigi hablaba. Pero antes, es momento de publicidad. ¿Sabías que el Banco de Venezuela está en TikTok y no solo para subir videos? Aquí vas a encontrar información directa, segura y oficial sobre todo lo que hacemos. Promociones, lanzamiento, contenido educativo y mucho más. Síguenos como @BCO de Venezuela Oficial. Y empieza a vivir la experiencia BDB también en digital. Porque el Banco de Venezuela El mayor valor. eres tú. Hola, vale. Me voy a colocar nuevamente mi lacito para verme más bella. Que si tú, que si yo, que si nosotros. Ah, ya, que si todos. Mejor escuchen. Me gusta creer que somos parte de algo inmenso, un hilo dorado en el gran tejido del universo. Cada vez que regreso a la naturaleza, recuerdo que los mismos átomos que me forman están también en los árboles, en el agua, en las montañas. Y eso me hace sentir parte de un todo. Creo que seremos un mejor planeta cuando entendamos que todo está conectado. Estoy totalmente de acuerdo con este video, porque hay muchas cosas que uno está así como que, oye, alguien está metiendo la mano, y no es así, simplemente que están conectadas y por eso se ve así como que un aleteo, pero veamos este video. Efecto mariposa. Inspirado en la teoría del caos, el efecto mariposa sugiere que pequeñas acciones o eventos aparentemente insignificantes pueden tener un impacto significativo en el futuro. Esta idea se ilustra con la metáfora de que el aleteo de una mariposa en un lugar del mundo podría desencadenar una serie de eventos que resulten en un cambio importante en otro lugar. Nos recuerda que nuestras acciones, por pequeñas que sean, pueden tener consecuencias imprevistas y resalta la interconexión de todo en el mundo. Y mientras tú reflexionas sobre si es cierto eso de que somos parte de un todo o el efecto mariposa, yo sigo buscando en las redes. Síguenos, dale like, comenta y comparte. Estamos de vuelta en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Somos parte de un todo y todos me pueden enviar un mensaje, como me enviaron este mensaje que en este momento voy a leer. Sin duda somos parte de un todo, estamos conectados, somos parte de la naturaleza. Ya es hora de que lo entendamos y aceptemos. Una prueba diaria es el clima, como nos modifica todo. Ejemplo, las olas de calor, las épocas de lluvia tan fuerte, nieve incontrolable, incluso en temporadas que no corresponden, y debemos adaptarnos. Empecemos por cuidar la naturaleza. Bueno, ¿Quién te colocó ese mensaje? mi papá casualmente me está pidiendo. Saludos a tu padre, mira, que está en sintonía. Bueno, en la parte anterior andábamos un poquito sobre la teoría, ¿no? Ahora aterrizando en tiempo real, y además tú dejaste una pregunta para Henry. Sí. ¿Cuál era la pregunta? Sí, con su propósito. Exacto, sí. Sí, fíjense. Bueno, vamos a retomarlo. Ciertamente, de creer o no creer, hay que creer para poder ver, no ver para creer. Eso es hasta bíblico, ¿no? Todos tenemos un propósito.
Yo le decía a Roger en cámara, tras cámara, que yo todavía viendo no estoy convencido todavía el propósito para el cual estoy acá. Eso, hay un libro que yo recomiendo que es Conversaciones con Dios. Okay. Son 3, Conversaciones con Dios 1, 2 y 3. Hay varios autores, cualquiera puede, para no citar alguno, pero en Conversaciones con Dios tú entiendes que cuando te identificas más a tu propósito de vida, te queda menos tiempo en este terreno de vida, según el autor. Entonces, como dirían mis abuelos o mis padres, yo viví para 90 años. Entonces, cuando me acerco al propósito, te vas de este terreno. Y yo no me quiero ir todavía. Yo me quiero quedar más tiempo. Ese es como los invito a la lectura, ¿no? los invito a la lectura bíblica, Okay. nos puede reforzar Sí, es Luis, ¿no? en ese sentido. Okay. Pero hay estos autores que hablan del propósito de vida, que quien consigue pasa a otro plano. Y todavía... Como que ya aprendiste lo que tenías que aprender, ya hiciste lo que tenías que hacer. Ya diste las lecciones que tenías que dar, porque si lo hablamos superficialmente, sí, el propósito de vida es compartir conocimiento. Desde hace 15, 20 años vengo siendo docente de varias universidades donde sirvo como instructor y profesor y veo que es un propósito compartir, enseñar, impartir conocimiento. ¿Has sentido que has tenido incidencia en mucha gente? ¿Has cambiado incluso en alguna oportunidad al pensar las decisiones? Sí, me han llegado, sobre todo en este sentido de control de riesgo, porque muchos lo vemos en la ley. Hay una ley de control de riesgos tecnológicos, socionaturales, implantada en el 2009, dentro de la Constitución bolivariana también. Legalmente debemos cumplir esos procesos y esos pasos, pero en el sentido como ser humano, yo les digo a los participantes, alumnos, maestrandos, doctorandos, les digo, vamos a tomar el control de riesgo desde que nos levantamos. O sea, podemos tener un incidente y provocar un accidente. Hay teóricos que dicen que es lo mismo. No, el accidente ya está generando un daño, el incidente no está generando todavía un daño. Entonces salimos, no nos percatamos de hacer el análisis cuando pensamos y vamos impulsivamente y cometemos un fallo o cometemos un accidente o nos pasa algo. Y todo el 90%, ahí sí puedo decir un porcentaje, el 90, 85% de lo que nosotros hacemos, que nos ocurre algo, puede ser evitado. Puede ser imprudencia nuestra incluso. Muchas veces imprudencia, muchas veces. Mira, Luigi no coincide. Ajá. ¿Dónde está la parte en la que no coincides, Luigi? No coincido porque cuando llamamos o hablamos de un propósito de vida, el propósito de vida no trata de que hay un tiempo limitado para ti en lo terrenal. Es que te puedas mover en lo espiritual. Cuando nosotros sabemos a qué venimos a la tierra, cuál es nuestra función, para qué el Señor nos creó, es cuando verdaderamente tú vas a poder caminar y fluir en lo que el Señor determinó en el tiempo, desde el libro de la vida. No quiere decir, yo respeto el escritor, de que va a recortar el tiempo de vida tuyo aquí en lo terrenal. No, a lo contrario, en lo espiritual vas a crecer y en lo que el Señor depositó en usted, mi querido ingeniero, va a ser más eficaz en lo que el Señor determinó en el tiempo para su vida y para todos los que nos están viendo en la televisión. Okay. Hay gente que se pierde en la vida de verdad o pierde la vida realmente buscando el propósito, ¿no? Por eso la pregunta de Roger en la parte anterior. Importante. O sea, cómo saber, cómo conseguirlo, cómo ubicarlo, o sea, a través de qué forma, porque seguramente hay mucha gente que nos está viendo, pero ¿cómo se consigue eso? Yo todavía no lo sé, lo que decíamos hace un rato, todavía no lo conozco. En particular, yo, por ejemplo, yo lo determino quizás por cómo yo me siento en hacer algo. Quizás, no sé si coincides en esto, por ejemplo, yo... Satisfacción, dices tú. Exacto. O sea, Okay. yo considero que la comunicación fue la carrera que yo escogí. Me orientaron, por ejemplo, mi hermana Yelena Villegas me orientó mucho, quizás sobre todo cuando salí del liceo, que no sabía qué estudiar. Que es normal, eso. Sí. Entonces, a mí me place hacer esto, además de hacer este espacio, a nosotros abordamos diversos temas y tratamos de dar herramientas a quienes nos están viendo para solucionar algún tipo de problema o alguna orientación, trayendo especialistas, en este caso como ustedes. Quizás por ahí podría ir orientado para determinar cuál es nuestro propósito en la vida. Eso está buenísimo. Yo podría decir que tú estás en el propósito que el Señor diseñó para ti. Cuando hacemos algo con pasión, Amén. Cuando vamos a la universidad y nos graduamos en 5 años, en los 10 semestres, hermano, tú estás haciendo lo que el Señor determinó para ti. Cuando yo te veo a ti en la cámara,
haciendo el podcast de lunes a viernes, hablándole con esa pasión, voy al canal, voy a hablarle, voy a conectarme con las personas. Ese es el propósito que el Señor creó para ti, que lo que Él depositó en tu espíritu, tú lo proyectes en las cámaras y muchas personas se conecten o conozcan lo que tú estás haciendo. Sí. ¿Cuál es tu propósito, Luigi? Mi propósito, yo soy evangelista, yo soy comunicador social, pero el Señor me fue preparando en las comunicaciones sin saber que yo tenía que ganar almas. Yo soy una persona que donde llego es que conozcan de Cristo, que conozcan de su salvación, que conozcan sacarlos del caos. Mi trabajo aquí en la tierra es que conozcan de lo espiritual, sanar su corazón, que ellos puedan conectarse con su propósito, que ellos puedan conectarse con la vida, con el amor, pero el amor de Cristo. Quiero fortalecer algo allí, ¿no? Lo que pasa es que a mí me ha tocado la parte de investigación, de ingeniería, de planta, o 30 años en la industria petroquímica, donde tú tienes que cumplir unos protocolos de seguridad, donde tienes que fortalecerte como especialista. No puedes pasar un área si no ya pasaste esta etapa. Escuchándote en el sentido de, entonces son varios propósitos que tenemos, no sería uno solo. Exacto. O juntos forman un todo, no todos sé. los propósitos juntos forman un todo, exactamente. Pero quiero aportar esto porque fíjese, el ser humano, desde la filosofía, vamos a hablarlo no tanto de la seguridad de la nación o desde la ingeniería, vamos a la filosofía, que en el tiempo nosotros nos profesionalizamos porque vamos a supervisar personal, vamos a ser gerentes y vamos a tener ingenieros que ya uno deja de sumar y multiplicar, sino ahora vas a corregir o buscar fortalecer actitudes de gerencia. Entonces ahí es donde tú te das cuenta, desde la filosofía, por citar uno, Hipócrates decía, si vas a ayudar a alguien, cito, si vas a ayudar a alguien, primero pregúntale si quiere ser ayudado, cierro comillas, porque es que hay quienes no se dejan ayudar. Y un gran porcentaje de seres humanos piensan por sí. Nuestros abuelos que eran sabios, nuestros abuelos, ancestros que eran sabios, nuestros padres, que decían, cito, cada cabeza es un mundo, hijo. Entonces, desde el pensamiento, cuando tú comienzas y esa es mi invitación a los científicos, dejando claro que existe un Dios, pero todo tiene que tener un argumento de ingeniería. Conversaba con Roger la parte de estructura. Ahorita tenemos un caso donde las estructuras se caen. ¿Por qué se caen las estructuras? ¿Qué pasó ahí? Había un propósito de que se cayeran. No, ahí hubo una falla, ahí hubo un error humano. Un efecto, quizás un mal cálculo. Ahí no hubo un efecto mariposa. Y si hubo un efecto mariposa, por hacerlo ameno, es porque un ser humano intervino allí. Entonces, ¿cuál es la reflexión que quiero dejar? Que antes de actuar, pensar, analizar, evaluar, ¿ok? Porque somos muy impulsivos, lo decíamos en una oportunidad. El ser humano es impulsivo por sí. Y muchas veces ese impulso creemos que es proactividad, y no es proactividad. El ser proactivo tiene una esencia de ser y te lleva a la excelencia. Invito a todos a que busquemos la razón de ser o la razón de cada uno de nosotros en función del deber ser, no del ser solamente, del deber ser. Por eso es que, ¿por qué ocurren las cosas? Lo decía la presentadora, causa y efecto. Y eso lleva a una consecuencia, buena o no buena, catastrófica o excelente. Entonces, en las construcciones, vamos a hablar de la construcción o en las edificaciones, complejo refinador, nosotros tenemos 3 grandes complejos en nuestra patria. Vamos a hablar del complejo refinador Amuay. Eso tiene un protocolo de seguridad que hay que cumplir y que fue un estudio basado en ingeniería de planta, de básica, de intelectual, de conocimiento científico para poder operar desde allí. Y tiene un paso a paso, o sea, saltarse uno de estos pasos podría ser catastrófico. Cambiar. Entonces ciertas cambia, variables. pero ¿quién lo cambia? Puede generar El ser otras humano, cosas. exactamente. Varía completamente, cambia el proceso industrial y te lleva a un accidente catastrófico. Gracias a Dios nosotros, la industria petrolera y petroquímica, estamos preparados en control de riesgo porque tenemos cultura de riesgo, cultura de petroquímica y de petróleo. Entonces, repito, la invitación es no actuar simplemente porque yo quiera actuar o me parece que deba actuar o creo que deba actuar. Creer es un acto de fe,
pero cuando hay una instrucción, cuando hay un protocolo, la palabra creer se aparta y se dice considero. ¿Por qué considero? Porque aquí están los argumentos. Aquí están los argumentos, aquí está la norma, aquí está la ley, y entonces eso nos lleva al éxito o nos lleva a 3 sitios que hay que hacer reflexiones, y la mayoría la hacemos después de los 50 años. A los 25 años no hacemos muchas reflexiones, a los 30, a los 40 todavía, pero ya cuando tú llegas a 50 años, siempre digo esto porque a lo mejor ese es un propósito de vida, como dice aquí no lo Luis. pasamos reflexionando. Exacto, hay que meditar y reflexionar. Yo tengo un amigo que me dice, tú vas a seguir meditando, tú vas a seguir reflexionando. Bueno, entonces vamos a aprovechar este momento de decir 3 cosas, hay momento, tiempo y espacio. Este es un escenario que hay que ser respetado, hay un tiempo y hay un espacio, entonces, y todo en la ley de la física cuántica, que es lo que estamos estudiando ahorita, que se está viendo muy... Y está relacionado con todo y que está comprobado. Albert Einstein no llegó hasta allá, pero como dije al principio, Max Planck sí lo hizo, y hay investigaciones que hoy día nosotros las damos por ciertas, por concretas, desde lo científico, desde la física, no dejan de ser ciertas o válidas las leyes de Newton. La primera, la segunda, la tercera ley, acción-reacción, consecuencia, ley de la inercia, un cuerpo en movimiento, un cuerpo en reposo, todas estas cosas. Todo eso está comprobado, es válido. Sin embargo, el efecto mariposa va mucho más allá. El efecto de la física cuántica va mucho más profundo, y las leyes de Dios están por encima de todo. Yo comparto eso con Mire, Luis. hay un tiempo perfecto y en este momento tenemos que hacer una pausa en este podcast. Estamos hablando del efecto mariposa. Hay ciertas características que nos gustaría incluso aterrizar para identificar cuándo podemos llamar un efecto de esta forma y en qué momento está sucediendo. Quizás hay muchas cosas que usted dice, wow, veo esto aquí, veo esto allá, ¿qué está pasando? O sea, es posible que algo desde otra latitud mueva algo de este lado. Es más o menos el basamento teórico que existe. Vamos a hacer una pausa, a regreso seguimos conversando con este tema y tenemos a Yacibi también en la calle. Adelante. Don't be scared. You'll never change what's been and gone. May your smile shine on. Don't be scared. ¿Alguna vez sentiste que una pequeña decisión te llevó por un camino completamente inesperado? Un simple acto, tomar un café, la elección de una ruta para ir al trabajo. Nuestras vidas están llenas de momentos aparentemente triviales, pero ¿qué pasaría si te dijera que cada uno de ellos tiene el potencial de cambiar toda tu historia? Según la teoría del efecto mariposa, un concepto fascinante de la teoría del caos sugiere que un pequeño aleteo de una mariposa podría generar una tormenta en otro lado del mundo. En este reportaje salimos a las calles de Caracas para adentrarnos en el corazón de una idea que desafía nuestra percepción de causa y efecto, el efecto mariposa, en el que un pequeño cambio puede desencadenar consecuencias inimaginables. Así que acompáñenme y lo averiguaremos. Cualquier persona en el mundo te diría lo mismo, que hay muchas decisiones que tomamos, bien sea por inmadurez o por falta de experiencia, que al futuro, cuando uno adquiere esa experiencia o esa madurez, ya se da cuenta de que lo que hizo estuvo mal o pudiese haberlo cambiado. Eso tiene que ver con el efecto mariposa. ¿Has escuchado hablar sobre este efecto? No es exactamente, pero sí creo que tiene que ver con eso. Aún la sigo amando. Eso sí lo hubiese cambiado. Sí, honestamente sí, considero que toda acción trae una reacción, y si nos ponemos a ver, cada acción que nosotros tenemos al día también nos conlleva a tomar decisiones que nos cambiarán la vida completamente. Sí, me pasó una vez y la verdad siento que tomé una mejor decisión que haberme quedado ahí, porque
Si no, mi vida hubiese sido completamente diferente a la que es ahorita. Gracias a ello estoy estudiando, logré conseguir un empleo, vivo bien, mi familia está bien. En cambio, si hubiese tomado otra decisión, no creo que estaría aquí ni siquiera. El efecto mariposa nos recuerda que cada pequeña acción, cada decisión resuena de formas que quizás nunca llegaremos a comprender por completo. Tomemos conciencia de nuestro impacto en el mundo, recordando que somos parte de una red compleja donde cada hilo cuenta. Se cuenta. Mira, allí veíamos, hay que agradecer a Abraham, nuestro camarógrafo también, porque se presta para Tiene dotes de actuación. Que se logre el sí, objetivo. vale, de Yaciví. Por ahí hay un casting que puede asistir el pan. Mira, hay algo común, sí tiene talento el muchacho, vale. Mira, hay algo común allí que vimos, de repente hay gente que percibe ciertas cosas y no lo casa con el famoso efecto mariposa. ¿Qué características tiene ese efecto? Si quizás incluso podemos colocar ejemplos más personales sobre eso, como con el que iniciamos y el que tú contaste en la pausa, que no lo vamos a decir en vivo si no quieres. Vamos a ver. Pero ¿qué características para que la gente pueda definir esto? O sea, decir, mira, sí, esto es efecto mariposa. Si no hubiese hecho esto, quizás no me sucede lo otro. Te preguntaba Luigi. O esta acción desencadenó muchísimas más cosas. Entonces, Le preguntaba a Su Luigi, ejemplo. eres comunicador, pero ¿cómo diste con el tema espiritual, del cristianismo, de todo del evangelio? ¿Cómo? y además tienes el don de comunicar. Fíjate, eso es muy importante. Yo comencé a estudiar comunicación social, pero bajo un efecto mariposa, fíjate, porque yo comencé a estudiar ingeniería. Ajá. ¿Por qué? Porque unos amigos me decían, hermano, estudio ingeniería, y por amiguismo me guié y me metí a estudiar ingeniería. Luego lo hice 1 o 2 semestres, pero no era lo mío. Entrar a una aula de clase a ver números, eso no iba conmigo, con mi Ok. esencia. Luego salto a administración por lo mismo, entre amistades, entre amigos. Por eso es lo importante que hablarle a la juventud de que comience a estudiar lo que quizás no lo que el padre le indique, es lo que verdaderamente al niño o a la niña le guste, porque a veces como padres queremos, no, quiero que sea odontólogo, quiero que seas abogado, pero el niño no quiere estudiar eso. Entonces lo obligamos a estudiar una carrera que no va con él. Entonces cuando yo descubrí, comencé a hacer radio, comencé a fluir en haciendo programas radiales. O sea, una decisión desencadenó una serie de cosas que te han llevado también a encontrar. Total, y cuando yo comencé a hacer radio, comenzó a comunicar, yo dije, wow, esto me gusta. Entonces, por cierto, esa era la época del comandante Hugo Chávez, y saca la ley que todo el que sale en radio debe ser comunicador social. Y el comandante Hugo Chávez, el que me lleva a mí a la universidad, fíjate. Y es cuando yo comienzo a estudiar comunicación social y me gradúo en 5 años. Entonces, lo importante de hacer verdaderamente lo que queremos, no lo que te quieran imponer. No, y el tema de tomar decisiones, o sea, sin Las duda. correctas. Exacto, sin duda. Una persona que cambió desde todo punto de vista, no solo desde el punto de vista político, social, sino desde el punto de vista de la comunicación. Cómo comunicas y cambió totalmente todos esos paradigmas, brindando nuevos espacios en este sentido. Henry, Ciertamente. algo es que así. te haya sucedido muy personal y que incluso pudieses, desde tu planteamiento en principio, darnos algunas características de cómo identificar, o sea, qué sostiene este efecto mariposa, cómo debe ser para llamarse de esta forma. Sí, ciertamente el efecto mariposa está con nosotros permanentemente. Yo creo en la ciencia, repito, y creo en Dios, por supuesto. Sin embargo, todos tomamos decisiones y bien dicho por Jocelyn, esas decisiones desencadenan una serie de pasos que son otras decisiones. Y, por ejemplo, y hay decisiones que llegan a tu vida. Voy a poner un ejemplo propio. Yo estaba haciendo un trabajo los primeros 15 años de carrera en el Zulia, como ingeniero, supervisor, y un buen día me llega un gerente y me dice, Linares, la semana entrante te vas para la ciudad de Barinas. Ok. Y yo no tenía conocimiento de efecto mariposa ni nada de estas cosas, sino simplemente esa decisión no depende de mí. ¿De dónde quiero llegar? Que hay situaciones que nos ocurren que por el mismo efecto del entorno o por el mismo efecto de situaciones de vida, tú tienes que asumir. Y nos pasa a todos. Estoy colocando este ejemplo. Entonces, te vas para Barinas. Yo lo primero que pensé fue con quién me metí, qué hice. O sea, porque tengo una vida estable aquí, me va a trastocar mi tranquilidad. Bueno, resulta que acción y reacción, consecuencia, llego a Barinas y después que llego a Barinas, todo cambia y todo cambia para mejor. Y entonces fue una No lo proyección, percibías así en principio. no lo percibía. Entonces todo fue yo iba con una expectativa, en primer lugar,
uno como profesional, como gerente, dice, ¿y por qué te cambiaron? ¿Y por qué hiciste? ¿Qué hice? Te haces hasta esa pregunta. No hiciste nada. Simplemente que hay una reorganización donde tú vas a participar 2 años en proyecto en Barina. ¡Wow! Entonces, allí me pasé los 2 años. Después, estando ahí, cuando ya me estaba centrando y fortaleciendo, ahora te vas para San Fernando de Apure. 1 año en San Fernando de Apure. Entonces, son efectos que traen las mismas acción, reacción, reacción, acción. Una reacción trae otras acciones también. Ley de la primera y segunda ley de Newton. En función de tú puedes estar tranquilo, un cuerpo inerte, la masa se multiplica, todas estas cosas para no profundizar en detalle de la matemática, porque el efecto matemática, el efecto mariposa es matemática pura. Cuando se descubre es por una fórmula. Todo ahí tiene una explicación. Todo tiene una explicación. Y si no, llega a tu casa y cuando te pregunten, ahí tienes que dar una explicación. Y vas a la oficina y das una explicación. Todo Bueno, hay gente a la que no le gusta explicar absolutamente nada. Yo no doy explicaciones. No, yo invito a la audiencia a que demos explicaciones. O sea, en la casa, en el trabajo, tenemos que dar explicaciones porque amenamente lo estamos diciendo, pero es que si tú no das explicaciones, entonces no existes, pues. No está el argumento, el sustento. No está el sustento allí, estás perdiendo el tiempo. Y la fórmula del día a día, en todo está el tiempo. Mira, por aquí nos escribe Howdy López, Jocelyn. Saludos, Howdy. Saludos para todas y todos, interesante el tema. En mi opinión, si estamos interconectados y todo lo que vivimos y las personas que conocemos en este camino, eso es muy importante. Llamado vida y es por algo. Y claro que somos parte de un todo. Mira, en estos días leía algo que tenía que ver con esto. No recuerdo textualmente, pero decía algo así como que ya cuando una persona cumplió un propósito en tu vida, esto tiene que ver con los caminos, ¿no? Ya esa persona no la vuelves a ver más ni que vivan en la misma cuadra. Pudiese tener algo de sentido, ¿no? Cuando algo ya cumple un propósito, termina allí y obviamente reconoces a esa persona con el propósito que vino a tu vida y ya obviamente no te vuelves a conectar con. ¿Te ha pasado? Me tengo que pensarlo. No sé, quédense con eso. Wow. Miren, nos despedimos con un mensajito porque ya nos toca irnos. Ah, sí, está rápido. Un mensajito de reflexión final de este tema. Cuando te pasa eso es porque Dios te entrega un nuevo ciclo. Y cuando Dios te entrega un nuevo ciclo es un nuevo comienzo, es un nuevo amanecer. Y a todos los que están ahí en sintonía en este maravilloso programa, yo quiero decirles que en medio de la tormenta, en medio de las circunstancias que estén pasando, cualquier venezolano siempre recuerde que nuestro Dios, después de un conflicto, viene una paz, pero no la paz que da el mundo, es la paz que solamente Dios da, la paz que te entrega para que todo llegue y se conecte con el amor de Cristo sobre todas las cosas. Las variaciones, Dios es un Dios de variaciones, pero sobre todo es un Dios soberano también. Y que a veces no entendemos ciertas cosas por qué pasan y nos reprochamos mucho y al final de los días es que decimos, wow, esto tenía que pasar por una razón específica. Sí, Henry. Cuando la respuesta no llega es que no hace falta. Me gusta. La respuesta no llega, no hace falta. Quiero dar una reflexión en función de seguridad, tanto de seguridad de la nación como seguridad integral o seguridad de los procesos, es que antes nos acostumbraban a decir pensar y actuar. No, el ser humano siempre piensa, siempre estamos pensando. La reflexión que quiero dejar es pensar, analizar, evaluar ese análisis y después actuar. Porque todo tiene una consecuencia, esa acción tiene una consecuencia. Entonces, pido que analicemos, evaluemos antes de actuar para poder tener ese escenario libre de riesgo y no estar administrando desastre. Sin embargo, siempre van a ocurrir. Nosotros visitamos, quiero hacer esta acotación, visitamos las instituciones del Estado, del INAMEP, donde hacen un excelente trabajo en función de meteorología, de análisis climático, de análisis y eventos sobrenaturales que han beneficiado científicamente a nuestra patria y han alertado en esos sistemas de prevención para que no ocurran esos eventos. Entonces eso es ciencia. Y ahí detrás de esa ciencia está Dios, repito. Amén. Bueno, agradecemos a Henry Linares, ingeniero, también doctor en seguridad de la nación, también a Luigi, comunicador. Agradecemos tu participación en este Al Día, a usted por su sintonía. Recuerde, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Chao. Chao, Whitney. Se te quiere, Whitney.
al Día fue presentado por Banco de Venezuela. donde el mayor valor eres tú.